Ok, quería solamente tener la certeza de que me estaban escuchando. Bien, primero, obviamente me disculpo, me atrasé un poquito, tuve unos correteos. Bien, entonces empezamos la clase, ¿ya? Ya hablamos de este punto, ¿no es cierto? De los aportes que hicieron Taylor, Gilbert, Ford. Hablamos de eso, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, acá donde habíamos quedado, que era lo más importante. Bien, recuerden que estamos haciendo un repaso de los antecedentes históricos que consolidan o catapultan la investigación de operaciones como una ciencia, ¿sí? Hemos hecho una serie de análisis desde la época más antigua y, bueno, ahora toca ver la edad contemporánea, ¿ya? Y es que la investigación de operaciones sustancialmente tiene sus inicios con la realización, diríamos así, no sé si el término es apropiado, de la Primera Guerra Mundial y se consolida con la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la investigación de operaciones nace en el ámbito militar. ¿Nace como consecuencia de qué? Como consecuencia de que los conflictos bélicos de ese entonces, de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en 1914, que el conflicto bélico es a nivel mundial, por tanto, abarca, digamos, el conflicto a muchos países, inicialmente en Europa, ¿no es cierto? Por tanto, las operaciones militares se hacen complicadas. ¿Por qué se hacen complicadas? Porque obviamente hay un frente de batalla y en ese frente de batalla pues hay soldados. En este caso es un personal, son recursos humanos, pero que necesitan tener alimentación, vestimenta, medicamentos, necesitan material bélico. Por tanto, el conflicto armado de la Primera Guerra Mundial desnuda todas las falencias que tienen todos los países participantes de la guerra, obviamente. ¿Por qué? Porque es tan grande el frente de batalla que pues necesitan hacer esfuerzos sobrehumanos para poder tener una buena administración de la guerra, pues, ¿no? Administración de la guerra quiere decir tener los frentes de batalla bien aprovisionados, bien acondicionados de recursos humanos, materiales, tecnológicos, etcétera. Por tanto, esto se agrava sustancialmente y obviamente hace que muchos países, por este problema de la falta de logística para sustentar los frentes de batalla, es que empiezan a perder en la guerra, ¿no es cierto? Y este conflicto lo que hace en realidad es desnudar de que la humanidad en ese momento, o por lo menos los países europeos, no estaban a la altura para llevar adelante o para emprender una guerra mundial. Surgen los problemas, como les decía, de abastecimiento, los problemas logísticos, por tanto, los militares empiezan a tratar de diseñar de qué manera superar esos problemas que se les presentan durante la guerra mundial. Entonces recurren a la ayuda, obviamente, de muchos científicos que en esa época ya estaban consolidados como consecuencia de la revolución industrial y todo lo que es la edad, el inicio de la edad contemporánea y todo lo demás. Entonces hay una serie de científicos que contribuyen a los militares con una serie de, diríamos, elementos. ¿Para qué? Para facilitar ese proceso administrativo o esa administración de la guerra, pues, ¿no? De los frentes de batalla. Ahí tenemos, por ejemplo, a Edison. Thomas Edison es el que diseña en primera instancia los tableros tácticos. ¿Qué son los tableros tácticos? Son una especie de simuladores de operaciones militares con ayuda de la tecnología. Entonces, en estos tableros tácticos más o menos son como, a ver, como les digo, como
como cuando uno va a jugar a futbolín, ¿no es cierto? O cuando hay una feria, uno agarra un futbolín y empieza a jugar. Más o menos los tableros tácticos son de esa naturaleza. Thomas Edison empieza a diseñar estos mecanismos para que los militares puedan desarrollar con mayor facilidad sus tácticas y sus estrategias. Y obviamente ahí aparece el aporte importante de lo que es Erlang. Agner Erlang es un matemático, pero con especialidad en estadística, que lo que hace es un estudio de la teoría de las líneas de espera en base a las probabilidades. Se sustenta hasta su investigación en el hecho del nacimiento del teléfono. Es decir, el teléfono obviamente nace antes de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, pero el teléfono de por sí en sus inicios representaba una serie de problemas para los usuarios, porque para que dos personas utilicen el teléfono necesariamente había un tercero, es decir, había una operadora. Quien quería contactarse con alguien primero tenía que llamar a la operadora luego lo derivaba, consultaba con la persona a quien quería llamarse y se establecía el contacto. Por tanto, el contacto telefónico era muy complicado, más aún cuando habían demasiadas llamadas. Entonces, las operadoras o los operadores de las centrales telefónicas en estos inicios de la aparición del teléfono, pues se sentían abrumados y no daban abasto, digamos, a satisfacer la demanda de las llamadas. Entonces ahí aparece Erlang y hace un estudio de las probabilidades de ocurrencia de una llamada. Ya las probabilidades habían nacido con los juegos de azar en la Revolución Industrial, por tanto ya había nociones de la teoría de probabilidades y lo que hace Agner es aplicar esos conceptos de probabilidades para establecer el comportamiento de las líneas de espera, ¿ya? Cuando ustedes lleguen a Operativa 2, un tema que van a estudiar es esto, se llama teoría de líneas de espera, eso lo ven con la ingeniera Pilar Dávalos. Muy bien, pero es parte de la investigación de operaciones, pero esta es otra de las necesidades que tienen las tropas en el frente de batalla. Es decir, en qué momento realizar el abastecimiento, cómo hacer que la parte logística permita que los materiales bélicos, los medicamentos, la ropa, la comida llegue de manera eficiente al campo de batalla. Entonces, es todo un estudio, es toda una ciencia, es toda una teoría el estudio de las líneas de espera. Pero surgen esas ideas entre los militares, ¿ya? Y obviamente hay muchos otros trabajos, ahí está por ejemplo Levison, que el principal problema era logístico, entonces empieza a hacer sus estudios, sus aportes en lo que se llama la teoría de asignación y transporte, es decir, implementa métodos de transporte de modo que este sistema de abastecimiento llegue oportunamente al frente de batalla y con el menor costo posible. Parte de la materia que hoy vemos, investigación operativa 1, el último tema en realidad es transporte y asignación de recursos, para optimizar recursos, en este caso ya aplicado dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la organización, pero surgen esas ideas como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se hacen difíciles los sistemas de transporte de los recursos al campo de batalla desde los centros de abasto. Por tanto, es todo un estudio que se hace para minimizar el costo y para minimizar el tiempo también de entrega. Entonces ahí es otro aporte de ese otro señor. Aparece también Watson, que lo que hace es crear los primeros radares, ¿no es cierto?, con la finalidad de evitar pues de que el enemigo sorprenda a las tropas. Entonces eso evitaba la pérdida de recursos humanos, recursos médicos, medicina, alimentos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces
Los militares estaban tan desesperados, especialmente en Inglaterra, que es cuando los militares, precisamente en la Fuerza Aérea Británica, es que empiezan a surgir estas primeras ideas y son estos señores, los militares, los primeros en recurrir a la ayuda o en busca de ayuda de estos científicos. De modo que la aplicación de la ciencia de sus conocimientos permitan resolver los problemas de abastecimiento, de logística, que en ese momento estaban enfrentando los países producto de la guerra, ¿no es cierto? En los campos, obviamente, de confrontamiento bélico. Entonces surge la primera idea de organizar equipos de trabajo. Equipos de trabajo quiere decir que no todos pueden resolver un problema. Para resolver un problema tienen que haber varias cabezas, en el sentido de que tienen que haber personas que conozcan ciertas cosas y otras personas que conozcan ciertas cosas. Es decir, una sola persona no podría resolver los problemas que estaba dilucidando, se estaba presentando en ese momento durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, hay un estudioso de las matemáticas, Blackett se llama, que es el primero, digamos, en contribuir de manera efectiva a la solución de estos problemas a través de equipos organizados que permitan, pues, resolver, analizar los problemas que en ese momento estaba presentando o estaba teniendo como consecuencia para los países sostener un conflicto bélico y al mismo tiempo administrar ese conflicto bélico. Entonces, Blackett es el primero, por ejemplo, que organiza un equipo de científicos y en ese equipo de científicos hay una serie de especialistas. Hay físicos, hay químicos, hay matemáticos, pero también hay teólogos, hay religiosos, etc. Entonces, por eso es que a ese primer equipo que propone Blackett se le llama el circo de Blackett. ¿Por qué? Porque todos decían, bueno, ¿y para qué quieren un sacerdote en el equipo de investigación de operaciones? ¿Para qué quieren un teólogo? ¿Para qué quieren un psicólogo? Pero la idea era tan genial que pues no lo veían desde ese punto de vista porque pues estaban naciendo, ¿no es cierto?, la investigación de operaciones y la idea de dar solución a los problemas, en este caso de esos conflictos bélicos. Pues en el equipo, por ejemplo, tenían que haber físicos, matemáticos, químicos, porque estos estaban relacionados, como se llama, con el tema del armamento, del material bélico, ¿sí? Habían militares, obviamente, para ver las tácticas y las estrategias. Obviamente los psicólogos estaban pues para hacer aportes de cómo debería tratarse al personal que estaba en el frente de batalla. Pues no es de nada fácil estar en una guerra y estar en una línea de combate. Entonces la parte psicológica está ahí, la parte teológica a través de los sacerdotes está ahí, los médicos también eran por si acaso parte de ese equipo que se llama el Circo de Blackett. Sería bueno que ustedes le den una leída investigando en internet y van a ver cuán interesante es. Pero Blackett es uno de los primeros que organiza un equipo de investigación de operaciones durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y contribuye de manera significativa a la solución de los problemas. Muy bien. Entonces, fíjense, la idea de investigación de operaciones nace precisamente con investigar las operaciones militares. Es decir, primero había que saber cómo se desarrollan las operaciones militares en el campo de batalla. Entonces, esto se investiga. Se investiga quiere decir que se identifican, pues, ¿no? Las causas, los efectos, las variables, las relaciones, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para tratar una idea de cómo es el conflicto bélico. Y precisamente ahí es donde surge el tema de los tableros tácticos. Se establecen una serie de metodologías, una serie de técnicas, pero es todo un equipo que trabaja. Y estos van dando solución a esos problemas que van ocurriendo durante la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Entonces, el Circo de Blackett, por ejemplo, establece cómo deberían estar dispuestos los cañones antiaéreos para contrarrestar los ataques aéreos. Deben estar ubicados a cierta distancia, los cañones deben tener cierto ángulo, etc. O sea, no es que poner por allá un cañón, por allá otro cañón, no. Entonces, toda una ciencia es parte de las estrategias y de las técnicas y las tácticas militares. Entonces, se ayuda a toda esa situación y la investigación de operaciones va dando inicio. Fíjense el nombre, investigación de operaciones. Las operaciones militares previamente eran investigadas, estudiadas, analizadas, desmenuzadas, etcétera, para plantear una solución. Entonces, la investigación de operaciones nace precisamente con relación a las operaciones militares. En ese entonces tendrían que haber sido investigación de operaciones militares, ¿no es cierto? ¿Y por qué operaciones? Porque todas las operaciones militares había que primero pues conocerlas bien, estudiarlas. Trasladado a la parte de la empresa, si en una empresa hay un problema, para resolver el problema o tomar una decisión sobre ese problema, primero hay que investigar las causas, los efectos, las variables que participan, las relaciones que hay, etcétera, etcétera. Primero es un estudio, un análisis, y ahí viene el método científico, ¿no es cierto?, que empieza con la observación, el planteamiento, la formulación del problema, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación, la aplicación de la solución, la validación, etcétera, etcétera. Enseguida lo vamos a ver. Entonces, va surgiendo el concepto de investigación de operaciones considerando las operaciones o las actividades militares de ese entonces. Termina la Primera Guerra Mundial y hay un periodo relativamente corto en que todos esos conocimientos se van perfeccionando. Los militares se van, ¿cómo se llaman? Se van asociando o entran en sociedad con los civiles, porque sabían que estaba muy próximo otro conflicto bélico. Entonces estaban preparando, como se dice, el terreno y empezaron ya a estructurar en base a los conocimientos que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, lo que podía suceder si había una Segunda Guerra Mundial, porque desde que termina la Primera Guerra Mundial, la Segunda estaba a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Entonces, los militares, especialmente ingleses, y también los franceses, empiezan a estudiar todos estos problemas, pero de una manera absolutamente científica. Entonces, no solo la Fuerza Aérea, sino todos los militares de la Fuerza Naval, de la Fuerza Terrestre, etcétera, empiezan a empaparse de todos estos conocimientos que los científicos les proveían y empiezan a crear toda una ciencia. Militares, científicos. Entonces, definitivamente nace la investigación de operaciones, ¿sí? Obviamente todos estos conocimientos que deja la Primera Guerra Mundial, obviamente lo tienen que aprovechar el resto de los países del mundo. Y empieza obviamente esto a trascender. Y obviamente el primero en que le da un énfasis, pero espectacular, a la investigación de operaciones es Estados Unidos, ¿sí? Si no hablamos de los países europeos. Entonces, llega la Segunda Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial el impacto de la guerra es mayor. ¿Por qué? Porque el frente bélico, el frente de combate es mucho más amplio. Ya no solo se desarrolla en Estados Unidos, en Europa con la participación de países europeos. Interviene ya en la guerra Estados Unidos, interviene Japón, ¿no es cierto? Y alrededor de ¿cómo se llama? De los japoneses está Vietnam, está Corea, etcétera, etcétera. Es un conflicto realmente trascendental. Entonces,
Enfrentar la guerra necesitaba tener los recursos adecuadamente disponibles y necesitaba hacerse una buena asignación de los recursos entre las distintas operaciones militares. Quiere decir que el manejo del armamento bélico, de la medicina, de los medicamentos, de la comida, de la vestimenta de los soldados o de los combatientes en el frente de batalla, tendría que ser eficiente y eficaz. Por tanto, para lograr eso, era necesario, mejor dicho, la participación de equipos de investigación de operaciones militares que permitan la solución de esos conflictos, en todo caso conflictos bélicos o conflictos entre militares, ¿sí? Entonces, esto se va perfeccionando y durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente ya la investigación de operaciones está absolutamente consolidada, porque en el espacio de tiempo que transcurre entre la primera y la segunda, todos los países empiezan a prepararse, empiezan a sofisticar todo, sus recursos, y obviamente las operaciones militares se convierten en toda una ciencia, ¿no? Es decir, no es un conflicto bélico, una guerra, no es simplemente llevar hombres al frente de batalla de ambos bandos y que se agarren a puñetes, no es así. Es la aplicación de toda una ciencia por detrás, todo un arte militar, es complejo y es obviamente muy interesante. Entonces, todos esos estudios que se hicieron, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se vuelca ¿a dónde? A la empresa, es decir, se vuelca a la vida civil una vez que culmina la guerra, porque culminada la guerra, obviamente los países quedan destrozados, ¿no? Hay que decir Alemania, Rusia, Francia, quedan totalmente devastados, ¿no es cierto? Y obviamente necesitan pues volver a vivir, necesitan reconstruirse y obviamente esta reconstrucción pasa también obviamente por la aplicación de la investigación de operaciones como ciencia. Entonces, así es como nace de manera formal la investigación de operaciones, que tiene su origen en las operaciones militares. Y por eso se llama investigación de operaciones, algunos directamente le llaman investigación operativa. Es exactamente lo mismo, porque las operaciones son actividades, son hechos, son acciones, por tanto son operativos. Llamar investigación de operaciones o investigación operativa es exactamente lo mismo. Entonces, todos esos conocimientos, el mundo civil los utiliza para salir de ese desastre en que quedaron esos países. Estados Unidos es uno de los primeros países en implementar equipos de investigación de operaciones en las empresas, y la primera empresa, lo pueden leer, investigar un poco, es la DuPont Company. Esta es una empresa norteamericana que lo que hace es fabricar los medicamentos. Entonces, esta es la primera empresa multinacional, obviamente, que aplica la investigación de operaciones o todos los conocimientos adquiridos como consecuencia de la guerra para administrar la organización. En este caso, una organización productiva, ¿cierto? Muy bien. Entonces, así es como nace la investigación de operaciones. Es bastante interesante, es muy bonito leer, se pueden leer, complementar su aprendizaje por cuenta propia, pues va a ayudar mucho. Muy bien. Bien, ahora vamos a ver el punto 3. Ingeniero, disculpa una consulta. Adelante. Dijo que si queremos que investiguemos un poco de circo o ciclo de Blackett. Circo de Blackett. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Ya. Circo de Blackett.
Bueno, este material se lo voy a pasar, por favor, hasta ahora no se pasaba. Realmente estoy escaso de tiempo, pero aquí lo puedes ver, por favor, dice circo de Black, ¿ya? Bien. Hechos los antecedentes históricos, ahora pues veamos qué es la investigación de operación, ¿ya? Y para ello podemos recurrir a las definiciones que hay de investigación de operaciones y con ello es mejor que nosotros formemos el concepto de investigación de operación. Recuerden que definición es lo que ya está escrito por una serie de autores, es una redacción, digamos, que ya es una consecuencia de un estudio y lo plantea una definición dependiendo del autor. Por tanto, quiere decir que definiciones de investigación de operaciones hay muchas. Sin embargo, en el fondo todas son las mismas, descritas de diferente manera. Esa es una definición. Un concepto es lo que uno crea personalmente en base a las definiciones. Es decir, en el concepto tiene mucho que ver la persona que está emitiendo el concepto de investigación de operación. Pero obviamente ese concepto tiene que tener como base las definiciones de los investigadores, de verdad, pues, ¿no? De los científicos, de quienes han creado esta ciencia. Muy bien. Entonces, algunas definiciones se las presento ahí. Por ejemplo, fíjense, la primera es bien interesante, ¿no? Se sintetiza en una frase, dice, la investigación de operaciones es la teoría de la decisión aplicada. Cuando dices la teoría de la decisión aplicada, pues está diciendo que es un bagaje de conocimientos, ¿no es cierto?, para resolver los problemas y aplicados en la realidad. Cuando se dice aplicados en la realidad, quiere decir que se están tomando decisiones, pues, ¿no? Una decisión aplicada. Entonces, todo lo que se estructura, todo el fundamento teórico que se genera con la investigación de operaciones, necesariamente tiene que aplicarse como una decisión a la solución de los problemas. Recuerden que la investigación de operaciones es una ciencia que nace como consecuencia de que existen problemas. En la Primera y Segunda Guerra Mundial los problemas eran precisamente cómo administrar el conflicto bélico de tamaña dimensión por cada uno de los países participantes, obviamente. Entonces, la investigación de operaciones necesariamente debe identificar un problema y dar una solución al problema. Entonces, la investigación de operaciones, dice, es la teoría, es un conjunto de conocimientos, de fundamentos teóricos, que se constituyen en una decisión aplicada, es decir, solución del problema. Bueno, ahí explico un poco, ¿no? Dice, es decir, la investigación de operaciones utiliza cualquier método científico, matemático o lógico para resolver los problemas a los que se enfrenta la administración de una organización para tomar decisiones adecuadas. Muy bien. Es decir, si bien se utiliza un bagaje de fundamentos teóricos para aplicar una decisión, en el fondo, obviamente, la investigación de operaciones utiliza fundamentalmente como herramienta al método científico. Es imposible que no utilice. Porque si hablamos de investigación, no existe investigación si no hay método científico. Enseguida voy a explicar cómo fue el método científico. Quiero avanzar un poquito. Lo tenemos pendiente, pero ya les adelanté que el método científico no es nada más que una sucesión ordenada de pasos que se aplican para generar un conocimiento. Empieza con la observación, la formulación del problema, el planteamiento del problema y las hipótesis de trabajo, la experimentación, la validación y la verificación. Enseguida lo vamos a ver con más detalle. Pero el método científico es eso. O sea, no se puede resolver un problema dentro de la organización si previamente no se observa o no se tiene claro cuál es el problema. Entonces, la investigación de operaciones lo que hace es aplicar un conjunto de métodos, ¿sí?, técnicas cuantitativas, obviamente por eso habla de matemáticas o lógicas, ¿no es cierto?, porque tiene que ser necesariamente cuantitativo, utiliza el método científico, utiliza métodos cuantitativos para resolver los problemas.
que tiene una organización. ¿Para qué? Para tomar obviamente decisiones y resolver pues esos problemas. La solución de los problemas pasa por la toma de decisiones. Obviamente esas decisiones deberán ser pues adecuadas. Muy bien. Pero fíjense, esa es una definición. Otra definición dice: la investigación de operaciones es la aplicación de un método científico, técnicas e instrumentos a los problemas relacionados con la operación de los sistemas, a fin de proporcionar a los que administran las operaciones las soluciones óptimas a sus problemas. Si desglosamos un poquito esto, tiene que haber un problema dentro de la organización. Ese problema debe ser observado. Desde que se observa, se está aplicando el método científico. Observado el problema, se tiene que formular el problema, etcétera. Se tiene que identificar las causas, los efectos, las relaciones, las variables que hay dentro o que hacen el problema. Y eso es a través, obviamente, de la aplicación de una serie de técnicas, instrumentos, métodos, pero cuantitativos. Entonces, estos permiten dar solución a los problemas. Pero ¿dónde ocurren los problemas? En las actividades que hay dentro de la empresa. Diríamos, en las operaciones militares que hay en un conflicto bélico. En nuestro caso esas operaciones militares son actividades, son operaciones que se realizan dentro de la empresa. Por ejemplo, la atención de los clientes en la caja, la relación que debe existir entre finanzas y caja o contabilidad y caja, ¿cómo se llama? Las actividades de marketing que se deben utilizar para la venta de los productos. Entonces, todas a eso se llaman operaciones, a eso se llaman actividades. En un proceso de producción, las actividades pueden ser de control de calidad, pueden ser de producción básicamente, puede ser de transformación, puede ser de conteo. O sea, todo lo que se realiza dentro de la empresa es una actividad, es una operación. Y muchas de esas actividades forman sistemas. Es decir, que si hablamos del sistema de caja, por ejemplo, el sistema de caja no involucra pues solamente a caja. Caja tiene que estar vinculada con finanzas, tiene que estar vinculada con contabilidad, tiene que estar vinculada con ventas y tiene que estar vinculada de alguna manera con administración. Entonces son sistemas, no son entes aislados, ¿ya? Entonces, la investigación de operaciones identifica un problema, utiliza el método científico, aplica técnicas, herramientas, instrumentos, métodos, etcétera, cuantitativos para resolver los problemas. Y los problemas están relacionados con las actividades, con las operaciones dentro de la organización o dentro de la empresa, ¿no? Y obviamente la finalidad es pues darle solución a los problemas. Muy bien. Entonces fíjense que la primera y la segunda dicen lo mismo de diferente manera. 3. La investigación de operaciones es la aplicación del método científico al estudio, escuchen bien, ahí debería estar a la investigación, de las operaciones o actividades dentro de la organización, para resolver sus problemas con soluciones óptimas. Nuevamente, ¿sí? La investigación de operaciones identifica, bueno, estoy hablando, cuando digo la investigación de operaciones, estoy hablando que la investigación de operaciones está representado por un equipo, ¿no es cierto? No se olvide. Se identifica un problema, se aplica el método científico y a través de métodos, procedimientos cuantitativos, se resuelve el problema. Esa solución del problema pasa por la decisión que deben tomar los responsables de las actividades o de las operaciones que se dan dentro de la organización. La cuarta, la investigación de operaciones utiliza el enfoque científico para resolver los conflictos de intereses entre los componentes de una organización humana, de manera que la decisión óptima sea la mejor para la organización.
Recuerden que ya eso lo hemos visto en la clase anterior, hicimos un esquema. Generalmente los problemas en la organización surgen como consecuencia de los conflictos de intereses que hay entre áreas, entre departamentos dentro de la organización. Todos deberían tener los mismos objetivos de corto, de largo plazo, es decir, los objetivos estratégicos, los objetivos, ¿cómo se llaman estos objetivos? Operacionales. Deberían tener la misma visión, misión, pero generalmente a veces olvidan porque no le ponen atención o porque cada uno está en su mundo, ¿sí? Entonces, cada quien hace lo que puede y eso no es ayudar a la organización de ninguna manera. Eso es crear conflictos de intereses que se traducen además en costos, pues, ¿no? Todo problema representa un costo para la organización, un costo de dinero, un costo de tiempo, un costo de pérdida de oportunidad, etcétera, etcétera. Bien, entonces, fíjense que la definición 4 también dice, ¿no?, que se identifica un problema, eso es investigación, ¿no es cierto? Se utiliza la investigación de operaciones, es decir, se utilizan los métodos, las herramientas que tiene la investigación de operaciones, se aplica el método científico y se resuelven estos problemas. Lo importante es que la solución, dice, sea la mejor, pero para la organización, no para la unidad o no para el departamento en particular. Por eso es un equipo de investigación de operaciones, y esto un poco más adelante lo vamos a volver a ver. La solución de los problemas en una organización no pasa porque sea una persona que lo resuelva todo. Es decir, no es que el gerente o el ingeniero industrial que es el encargado de investigación de operaciones el que resuelve el problema. Es un equipo. Es más o menos como el circo de Berkeley. Obviamente no hay en la empresa, bueno, esta situación, pero por lo menos un equipo de investigación de operaciones tendría que haber un ingeniero, alguien de las áreas económicas, que sea un contador, un auditor, un administrador, ¿no es cierto? Estamos hablando de un técnico, ingeniero, alguien del área económica, después debería haber, alguien que sepa de derecho, un abogado para ver la parte legal. Pero fíjense que ya yo tengo 3 elementos para el equipo de investigación de operación. Entonces, dependiendo de las necesidades, dependiendo a qué se dedica la organización, debería haber un equipo de investigación de operación. No es una persona quien resuelve los problemas, no, es un equipo. Muy bien. Y hay otra definición, ¿ya? Dice, la investigación de operaciones es la ciencia y el arte. Esto me interesa. La investigación de operaciones, dice, es la ciencia y es el arte de la administración. Evidentemente, no se olviden que la investigación de operaciones lo que permite es tomar decisiones al gerente, al administrador, al jefe. El gerente, el administrador, el jefe lo que hace es administrar una unidad que puede ser la empresa, que puede ser un departamento, que puede ser una sección. Por tanto, la investigación de operaciones es una ciencia y es un arte al mismo tiempo para la administración. ¿Por qué se dice que es una ciencia? Porque obviamente utiliza el método científico, desde ahí ya es una ciencia, ¿no es cierto? Y obviamente a través del método científico lo que se hace es generar conocimiento. Y ese conocimiento aplicado resuelve los problemas. Entonces es una ciencia porque utiliza el método científico, porque utiliza métodos cuantitativos, etcétera, para resolver los problemas de la organización de manera científica, a través de la ciencia. Es decir, la solución del problema no está librado al azar. Y para ello, obviamente, utiliza la tecnología, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y por qué es un arte? Porque puede existir tecnología, puede existir un método cuantitativo que resuelva los problemas que se presentan en la organización, pero lo vital
es la parte artística, la parte creativa que tienen las personas que se enfrentan a la solución de un problema. Es decir, la tecnología por sí sola no va a resolver un problema, la ciencia por sí sola tampoco. Ahí tiene mucho que ver el hombre en su esencia, en su parte artística. Podemos nosotros conectar un enfermo con COVID en una terapia intensiva, pero la máquina a la que está conectado el paciente no va a ser quien resuelva el problema del paciente. Ahí está el médico. Y además el médico, aparte de la parte científica, tiene la parte artística. La ciencia puede decir una cosa y el médico puede decir, bueno, pero esto está sucediendo así, mejor hacemos esto así, ¿ya? Y obviamente muchas actividades que desarrollamos en la empresa tienen más de artístico que de ciencia. Cuando hablamos de artístico son los dones que tiene la persona, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un don estamos hablando, por ejemplo, de ser creativo, ser comunicativo. Eso es lo que está relacionado con la parte artística. Espero que no salga de ustedes, les voy a hacer un comentario, un chisme. Yo soy el director de carrera de Ingeniería Petrolera y tengo un coordinador académico. Es un ingeniero petrolero joven. Yo digo, ese ingeniero es una joya, siempre lo he dicho. Es una joya porque el tipo sabe mucho y además que le pone ganas, es increíble. Le pone todo, alma y vida y corazón. Pero tiene un problema. Y ahí está el problema de que esa es la parte de que él no ha podido superar. Y yo siempre le voy diciendo, porque soy su jefe, trato de orientarlo, de encaminar. Es desordenado. Y al ser desordenado, todo se desestructura. Entonces yo a veces me pongo a pensar, digo, ya si mi coordinador académico fuera ordenado, aquí yo no estuviera, yo tendría que ir solamente a firmar y listo, y a irme a mi casa a dormir. Él tendría que hacer todo el trabajo. Un poco esa sería la idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que el desempeño laboral, además del conocimiento de la parte de la ciencia con la que nosotros la adquirimos en la universidad y que lo llevamos al mundo laboral, es importante la parte artística. ¿Sí? La parte artística está relacionada con eso, hasta con la estética. Presentar un informe, utilizar, hacer una buena presentación en vez de letras, imágenes, ¿entienden? Entonces todo tiene que ver con el arte. Y aquí voy a comentarles también otro pasaje que está en algún libro de la bibliografía que yo les voy a enviar, en uno de los libros, no me recuerdo en cuál, pero no está en el oficial, está en otro libro, y lo describe muy bonito, me parece que es Taha, en el libro de Taha parece que está, no recuerdo bien en cuál libro, pero lo describe muy bien. Creo que en el 22. Bueno. ¿No lo puede hablar acá? Muy bien. Deliberadamente me callé para que ustedes escuchen. Yo estoy encerrado en mi estudio. No dejo que nadie entre, no dejo ni que el perro ladre. Por tratar de enseñarles bien, estoy con todos los focos encendidos, no sé. Y resulta que mis alumnos están en conversaciones bizantinas, están charlando.
están disfrutando de un café. Esa es una de las desventajas de este sistema de enseñanza y aprendizaje. Y los resultados se notan a leguas. El rendimiento no es bueno. Porque no hay disciplina. No es como en el aula. En el aula todos están sentados. El primero que empieza a charlar con el otro, ahí está el profesor dándole un sopapo, ¿no es cierto? O uno por una cuestión de respeto no habla cuando está en el aula. Eso es una maravilla. Lamentablemente este sistema es así. No hay forma de hacer un control. Y bueno, espero por favor que no vuelva a suceder. Y por último, pues si quieren dedicar a otras cosas y no a la clase, apaguen su micrófono. Porque yo no los veo y tampoco mi intención es esa. Mi intención es enseñar lo que estoy haciendo en este momento, ¿ya? Mostrándoles. Bien. Entonces, fíjense qué bonito que es esta parte. La investigación de personas es una ciencia y un arte. Bueno, se me cortaron las ideas. Estaba haciendo un comentario de un libro, creo que era Taja, les dije. Hace una introducción en alguna parte y dice que pues hay un edificio de apartamentos. Un edificio de, qué sé yo, 10, 15 pisos que tiene un administrador. Todos los edificios tienen un administrador donde la gente vive, ¿no? Donde la gente tiene sus departamentos. Pero resulta que en ese edificio de apartamentos, había un solo ascensor. De modo que los usuarios, es decir, los dueños de los departamentos que bajaban, entraban y salían y querían hacer uso del ascensor, pues tenían que hacer colas, tenían que esperar. Entonces ellos empezaban a molestarse y empezaron a hacer llegar sus reclamos al administrador. Que cómo era posible, que por qué tanto tarda el ascensor, que por qué no ponen otro ascensor, los reclamos. Y porque además que yo soy el dueño del departamento, no puede ser que yo esté haciendo cola esperando, lo que siempre sabemos, ¿no? Las personas no estamos contentos con nada. Bueno, empiezan a surgir todos esos reclamos y el administrador empieza a hacer un estudio. Empieza, obviamente, y fíjense, el administrador tiene que tener herramientas para enfrentar el problema. El administrador primero hace obviamente una observación, tiene que aplicar el método científico. Va, mira, toma datos, hace mediciones y aplica un modelo de espera. Un modelo de líneas de espera que ustedes lo van a aprender en la otra operativa, en la operativa 2. Hace una simulación, qué sé yo. Pero después de concluir su estudio, su investigación de las actividades, se da cuenta de que todo está perfecto, de que el tiempo de espera es el promedio, no hay un exceso. Su conclusión, después de aplicar todos sus métodos cuantitativos, es que no había necesidad de implementar otro ascensor. Entonces el administrador dice, bueno, pero ¿y si ellos se están quejando, cómo les voy a decir que no hay necesidad? Ellos no me van a entender. A ellos les interesa su prioridad, su tiempo, y no me van a entender de que todo está bien. Entonces el administrador, bueno, hasta ahí aplicó todo lo que es la ciencia. Entonces ahora hay que enfrentar la realidad. Y ahí viene la parte artística de este administrador. Dice, a ver, como ya hizo una investigación, vio cómo es que cuando esperaban el ascensor se sentían incómodos, qué sé yo, y el tiempo era prudente, no era un tiempo exagerado, o sea, estaba dentro de lo normal, por eso esa fue la conclusión. Entonces él decide lo siguiente. Muy bien. A las paredes que colindan con el ascensor, le puso espejos en toda la pared. O sea, si la pared era de 10 por 10, en los 10 por 10 le puso espejo a un lado, espejo al otro lado. Y espejo donde está la puerta del ascensor más. Cuando ese trabajo lo hace de noche, obviamente,
Cuando al día siguiente empiezan a llegar los dueños a hacer uso del ascensor, ¿qué creen que pasó? Nadie nunca más se quejó. Todos estaban felices. ¿Por qué creen que estaban felices? A ver, ¿alguien puede ayudarme? La gente se distrajo con lo de peor. Correcto, hijo. La gente estaba distraída, no le interesaba el tema del tiempo. Sí, estaba distraída en mirar a uno, en mirar a otro, en sentirse bien, en estar bien cambiada. Ya usted sabe, no hay mucho que explicar. Pues fíjense, esa fue una, además de la parte científica, una solución obviamente artística. Y nunca más hubo quejas. Todos felices y contentos con un solo ascensor y listo. Problema resuelto. Problema de la administración de un edificio resuelto. Muy bien. Eso se los transmito porque está escrito, está registrado en un libro. Muy bien. Ahora sí, un poco ya lo hemos dicho también. Para aplicar la investigación de operaciones, necesariamente, tiene que existir ciertas condiciones, ciertas características, ¿ya? Por tanto, esas las estoy enumerando ahí abajo, ¿ya? Primero, obviamente, toda organización, pues, es un conglomerado, ¿no es cierto? Donde hay departamentos, hay secciones, hay funciones de staff, etcétera, donde hay recursos, ¿sí? Hay recursos humanos, materiales, económicos, etcétera. Existen dentro de la organización actividades, operaciones, funciones, es decir, lo que hacen los trabajadores, lo que hacen inclusive las máquinas, etcétera. Pero todas estas no son actividades aisladas. Todas están de alguna manera interconectadas de una u otra manera, que obviamente los trabajadores ni lo distinguen, obviamente, ¿no? Cada trabajador está en su mundo queriendo hacer lo que le corresponde hacer. Por tanto, todas las actividades están conectadas de todos los departamentos, de todas las secciones. Y eso debería implicar de que la organización debería tener un norte. Cuando tenemos un norte, es decir, debería tener sus objetivos estratégicos, sus objetivos operativos, su misión, visión, como que la tienen todas las organizaciones. Hoy cualquier empresa, para ser registrada en el Ministerio de Trabajo, necesita previamente hacer un estudio de esto y presentar una propuesta, una especie de, bueno, además del manual de funciones, tiene que presentar una especie de organización y administración de la empresa. Entonces, ahí ya un poco las empresas, ¿cómo se llama? Establecen, digamos, las actividades que desarrollan dentro de sí mismas. Y obviamente a dónde estaba queriendo llegar es que todas las empresas ya tienen establecida su misión, su visión, sus objetivos, etcétera, etcétera. Tienen su manual de funciones, tienen todo. Y para funcionar como empresa hay que cumplir con eso, lo exige el Ministerio de Trabajo. Muy bien, entonces, sin embargo, al interior de las organizaciones, pues esto no es como se establece, es decir, no es como parece que todo está bien. Entonces, ¿qué sucede al interior de las empresas? Sucede que hay un desconocimiento de esas relaciones, de esas funciones, de esas actividades, de esas operaciones que están interconectadas. Y obviamente lo más importante en la organización es pues conocer eso, tener un conocimiento cabal de cómo está funcionando la organización. Esa debería ser una función del gerente general, pero obviamente también debería ser una función de todo el mundo, conocer su empresa. ¿Ya? Entonces, el primer elemento necesario para aplicar la investigación de operaciones es que tiene que haber una organización con un conjunto de actividades, con un conjunto de ¿cómo se llama? De operaciones, funciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto ocasiona que
dentro de la organización hayan los conflictos de intereses. Es decir, que los departamentos, las secciones, no están en concordancia con los objetivos que tiene la organización como un todo. Por tanto, estos conflictos de intereses, este desconocimiento, si ustedes quieren, de las actividades y de las operaciones que se desarrollan dentro de la empresa por todos los trabajadores, genera una serie de problemas. Y ojo, quiero aclarar aquí, no solo de los trabajadores, sino también de la maquinaria, de las, qué sé yo, de la parte tecnológica. Es decir, la empresa es un conjunto de recursos humanos, materiales, tecnológicos, económicos, financieros, maquinarias, tiempo, etcétera, etcétera. Por tanto, si estas actividades, operaciones no están funcionando bien, entonces se genera un problema. En cualquier área o en varias áreas, pero hay un problema. Por tanto, dentro de una organización se deben identificar esos problemas para que a través de un equipo de investigación de operaciones se dé solución al problema. La solución al problema pasa por la toma de decisiones. Muy bien, entonces, ese equipo de investigación de operaciones tiene que ser multidisciplinario, es decir, tiene que conocer casi todas las actividades, tiene que estar empapado, no conocer quizá, tiene que estar empapado con todas las actividades que se desarrollan dentro de la organización. Por eso les decía que un equipo de investigación de operaciones debe haber una parte técnica, una parte económica y una parte legal. Dependiendo de la orientación de la empresa, podría ser una parte técnica con 2 o 3 ingenieros, con un contador, o un administrador, o un auditor, un abogado, etcétera, o un ingeniero de sistemas también podría estar. Sería ideal, digamos, porque los ingenieros de sistemas precisamente hacen énfasis en este tema de la organización, ¿cierto? Tiene mucha relación con el ingeniero industrial, el ingeniero de sistemas. Ya, solo que el ingeniero de sistemas está más especializado precisamente a los sistemas que hay dentro de la organización. Y no estamos hablando de sistemas tecnológicos, estamos hablando de sistemas en forma general, de áreas, que se conectan obviamente a través de sistemas electrónicos. Por eso se llama ingeniería de sistemas. Muy bien. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercer elemento. Obviamente, debe aplicarse para la solución del problema el método científico. No hay otro camino. La herramienta de la investigación de operaciones o del equipo de investigación de operaciones es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Pues está relacionado con la solución a través de la investigación de los problemas, ¿no? Sí. El primer paso es la observación. La observación implica identificar el problema, pues no, pues si uno no observa, ¿cómo se va a dar cuenta o cómo va a saber que hay un problema? Entonces, la observación es vital, es el primer elemento, la primera etapa fundamental del método científico. Hecha la observación del problema, se debe definir el problema. Es decir, cuando hablamos de definir el problema, se debe establecer qué cosas, qué variables ocasionan el problema. Es decir, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Bueno, efectos, consecuencias, es lo mismo. Cómo se relacionan una con otra variable. Las relaciones son unívocas, son biunívocas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la definición del problema. O sea, se trata de describir, de conocer, de identificar el problema mediante la investigación, obviamente, ¿no? Después de la observación. Y después, obviamente, se formula pues una hipótesis de solución del problema, o lo que se llama una hipótesis de trabajo. Aquí viene un poco la parte de la estadística. Se formula una hipótesis para tratar de solucionar el problema.
Y no solamente una hipótesis, varias hipótesis. No sé si ustedes cuando alguna vez escuchan los noticieros, cuando hay un caso, policial, por ejemplo, ese caso que hubo de los dos chicos, ¿no? Que el edificio ese que está por allá, por el segundo anillo, de los chicos estos de calle 7, cuando hubo ese caso, por ejemplo, cuando la policía sale a los medios de comunicación a informar a la población, establece una serie de hipótesis para resolver el problema, porque se constituye un problema, pues, ¿no? Entonces, los policías se hacen la observación de todos para eso acordonan, le ponen cintas amarillas, rojas, hacen recolección de datos, de imágenes, qué sé yo. Entonces, lo que están haciendo es observando, están definiendo el problema y hacen la formulación de algunas hipótesis, ¿no? En este caso, por ejemplo, había varias hipótesis: feminicidio, suicidio, Vamos a escarbar eso que hace muy doloroso, pero lo que quiero darles a entender es que se tienen que plantear hipótesis para resolver los problemas. Y no es suficiente, pueden ser 2, 3 o más. Muy bien. Luego, obviamente pasa por una etapa de experimentación, es decir, hay que vivirlo el problema, hay que experimentarlo el problema. No puede haber métodos científicos si no hay experimentación. Y método de experimentación tiene que ver, por eso, por ejemplo, con medición, toma de datos, revisar los datos en laboratorio. Lo que hace poco los policías, ¿no? Los policías están muy empapados con esto. Recolectan hasta un vello cúbico. A la policía le sirve para poder establecer, digamos, las causas que sea del problema, ¿no? Por eso cuando uno habla de Sherlock Holmes, se imagina una lupa, ¿no? Y buscando evidencias. Entonces, eso es experimentación. Cuando hay, por ejemplo, balacera de por medio, miden el ángulo de penetración de la bala en la pared, que sé yo, el impacto que ha tenido, la perforación en la pared de radio, quiero decir, para establecer, pues, ¿no? Una serie de ¿cómo se llama? De información que les pueda resolver el problema. Entonces, eso es experimentación. Se lleva al laboratorio, etcétera, etcétera. Y después, obviamente, se da solución al problema. Pero para dar solución al problema hay que hacer una verificación, hay que construir modelos, ¿ya? Estos modelos pasan por ser preferiblemente cuantitativos, pero también se pueden utilizar modelos icónicos. Quiere decir, imágenes, fotografías, que es lo que hacen básicamente los policías. Pero también se pueden construir modelos cuantitativos. Construir modelos cuantitativos significa que tienen que, en base a un conjunto de variables, relaciones entre variables, establecer fórmulas, si ustedes quieren. Un poquito más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Hay que establecer modelos, íconos, ¿ya? Muy bien. Y estas tienen que, pues, obviamente, ser medibles, observables, analizables, etcétera, etcétera. Entonces, se simula el problema real, se experimenta, se aplican los modelos matemáticos y se obtienen las soluciones. Muy bien. Enseguida vamos a ver un poquito más, de forma más clara el método científico. Pero lo que está diciendo aquí es que para un equipo de investigación de operaciones y para aplicar la investigación de operaciones necesariamente tiene que haber un enfoque de solución de esos problemas. Y ese enfoque es el método científico, para resumir. Resolver un problema puede generar otros problemas. Y generalmente es así. O sea, resolver un problema implica que como las actividades, como las operaciones dentro de la organización están concatenadas, es decir, están relacionadas, son dependientes unas de otras, entonces resolver un problema puede generar la aparición de otro problema. Por tanto,
No es que haya un problema y se resuelve un problema. El equipo de investigación de operaciones todo el tiempo está resolviendo problemas, todo el tiempo está resolviendo problemas e identificando otros problemas, resolviendo esos problemas e identificando otros problemas. Esta es una actividad continua, o sea, nunca acaba, es decir, no es que ya el equipo resolvió todos los problemas y listo, los despiden, no. Un equipo de investigación de operaciones obviamente tiene que estar de manera permanente en la organización. Su permanencia no es circunstancial, no es temporal, nada. Es total. Es decir, debe haber un equipo, debe haber un departamento de investigación de operaciones que todo el tiempo esté identificando un problema y esté dando solución. Entonces, ese es el otro elemento, que la investigación de operaciones no se limita a resolver un problema. Esto puede generar otros problemas, por tanto está la obligación de resolver todos los problemas. Estos problemas pueden estar aislados, pueden estar interconectados, etcétera, etcétera, pero lo importante es que toda la organización, toda la empresa tiene que de manera sincronizada marchar, ¿no es cierto? Es decir, de manera ordenada todos deben marchar. Y obviamente si hay problemas, algunas cosas no contribuyen a marchar bien para la marcha de la empresa. Muy bien. Y mucho más aún cuando en la actualidad las empresas pues son sumamente dinámicas, ¿no? Es decir, cambiantes en función de los cambios que ocurren en el entorno, los cambios tecnológicos, etcétera, etcétera. Cada día, en el último tiempo, la tecnología definitivamente nos está avasallando y nos está dando otras posibilidades, otras formas de enfrentar y resolver los problemas. Muy bien. Entonces, ahí les presento un concepto de investigación de operaciones. Ya es un concepto que yo lo he estructurado. Obviamente solamente se los pongo en consideración. Cada uno podría estructurar el concepto. Y ese, por ejemplo, dice, la IO utiliza el método científico. Ahí sí que no, todos estamos de acuerdo, ¿sí? Y un grupo interdisciplinario. Quiere decir que necesariamente la IO debe de ser a través de un equipo de investigación de operación. A fin de representar, dice, las complicadas relaciones funcionales de la organización. Quiere decir que solo el método científico, es decir, hacer una aplicación ordenada del conocimiento y la búsqueda de la solución, y además con un equipo que saben de distintas áreas, se pueden resolver los complicados problemas que tiene la organización. Se deben aplicar obviamente a través de modelos matemáticos, ¿no es cierto? Estos modelos matemáticos tienen una esencia absolutamente cuantitativa y se deben tomar decisiones. Y descubrir, dicen, nuevos problemas para nuevos análisis. Obviamente, esta partecita es bien interesante porque resolviendo un problema, a veces se generan otros. Y no, el equipo de investigación de personas no puede hacerse de la vista gorda y decir, bueno, ya solucioné esto y listo. No, se genera otro problema, tienen que resolver el otro problema más. Y así, esto es absolutamente dinámico todo el tiempo. El equipo de investigación de operaciones tiene que estar trabajando para resolver y enmendar los problemas de las actividades y de las operaciones de la organización. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta. Bien, deme unos segunditos, quiero tomar un poco de agua.
Bien, vamos a aprender ahora dos conceptos, ¿ya? Fenómenos y modelos. Esta es la parte más difícil. Bueno, no es la parte más difícil, pero en el examen se pregunta sobre modelos y es una tira. Bien. A ver, fenómeno es todo lo que nosotros podemos observar. Por ejemplo, si levantamos la cabeza y vemos que el ventilador está girando, ese es un fenómeno. Si salimos afuera a la calle y está lloviendo, eso es un fenómeno. Si nosotros mezclamos el agua con el aceite, eso es un fenómeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de fenómenos, generalmente hablamos de hechos que se pueden observar y son fenómenos físicos, químicos, etc. En nuestro caso particular, nosotros no vamos a estudiar esos fenómenos. O sea, no estamos en clase de física, ni de química, ni de matemáticas. Estamos en una clase de investigación de operación. Solo que era importante entrar así, para que ustedes entiendan. ¿Cómo podemos explicar un fenómeno? Solamente a través de establecer qué variables son parte del fenómeno y de relacionar esas variables a través de un modelo matemático. En otras palabras, ¿la velocidad con que se mueve un cuerpo podemos establecerlo? Sí. ¿Cómo? Con un modelo matemático. Ese modelo matemático es velocidad igual distancia sobre tiempo. Y todos los modelos que nosotros conocemos en física, en matemáticas, en química, son modelos matemáticos que nos permiten explicar el comportamiento de un fenómeno. Ojo. Es decir, con un modelo matemático yo puedo describir un fenómeno, puedo explicar un fenómeno, puedo explicar el comportamiento del fenómeno. Eso sucede en la naturaleza cuando estamos hablando de fenómenos físicos, fenómenos químicos, etc. Y todos esos modelos ya han sido estudiados por científicos, ya están establecidos, nosotros solamente los utilizamos y los utilizamos para explicar el comportamiento de un fenómeno, especialmente los que estudiamos o los que estudian ingeniería. Muy bien. Para nosotros, es decir, para investigación de operaciones, un fenómeno es sinónimo de problema dentro de la empresa. Por tanto, cuando nosotros observamos un problema, lo tenemos que asociar inmediatamente con un fenómeno. En otras palabras, si quiero explicar el problema, si quiero explicar el comportamiento de una actividad que está presentando un problema, obviamente lo tengo que hacer a través de un modelo. Ese modelo me va a permitir describir en primera instancia y en segunda instancia solucionar el problema. Entonces, lo que quiero que quede claro es que los fenómenos físicos químicos no nos interesan. A nosotros lo que nos interesa en la asignatura son los problemas que ocurren dentro de la organización, pero los problemas que están relacionados con las operaciones, con las actividades que se realizan dentro de la organización. Entonces nosotros ese problema lo asimilamos como un fenómeno. ¿Qué necesitamos para explicar un fenómeno? Un modelo matemático. ¿Qué se necesita para explicar un problema? Un modelo. Solo que en este caso el modelo puede ser matemático o puede ser un modelo de simulación. Un poquito más adelante voy a entrar ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, los modelos, de manera general, los modelos
ayudan a representar un problema. Como dice ahí, un modelo es una representación o una abstracción de una situación real de un problema. Es decir, un modelo nos permite esquematizar, representar, mostrar un problema. Pero ese modelo, además de mostrar, representar el problema, obviamente lo tiene que hacer a través de qué variables, qué causas, qué efectos, cómo es la relación entre variables. Hay una relación directa, hay una relación inversa. Las relaciones son biunívocas, son unívocas, es decir, de un sentido, de varios sentidos. Entonces, todas estas consideraciones son parte de un modelo. Es decir, un modelo definitivamente es la representación real de un problema, pero en forma matemática, estableciendo relaciones. Las relaciones también son matemáticas y tienen que ver con el tema de causa y efecto, ¿cierto? Muy bien, entonces, esto es un poco difícil, bueno, para los estudiantes es un poco difícil comprender esto, pero estoy haciendo mis mayores esfuerzos para tratar de explicar ya lo que es un modelo. Para sintetizar así cortito, un modelo es una forma de representar un problema. En el modelo mostramos qué variables participan, qué causas generan, qué causas generan el problema, qué efectos tiene el problema. Identificando las variables se trata de relacionar las variables unas con otras, y obviamente ahí hay una relación directa o una relación inversa. Se trata de interrelacionar en el sentido del efecto y de la causa, es decir, ahí viene el concepto de unívocas, biunívocas. Y finalmente, ese modelo explica el comportamiento de un problema, pero de manera matemática. En otras palabras, un modelo nosotros lo vamos a expresar a través de números, a través de signos, a través de relaciones. Enseguida vamos a hacer un esquema, ¿ya? Pero aquí me interesa redundar algo más. El modelo que se construya debe ser necesariamente consistente y debe ser además representativo. Consistente quiere decir que refleje obviamente la realidad del problema y no solo sirva para circunstancialmente resolver el problema. Y debe ser representativo porque obviamente la solución de todos los problemas en iguales condiciones deberían resolverse de alguna manera a través de ese modelo. ¿Ya? Entonces, un modelo debe representar la realidad misma de un problema. Por eso se dice que debe ser consistente, debe ser representativo, y eso es vital, es importante. Si no se cumple con consistencia y representación, obviamente el modelo pues va a dar solución al problema, pero la solución podría ser temporal o no podría ser efectiva. Eso quiere decir. Entonces, ¿cómo un modelo es consistente y cómo es representativo? Pues tenemos que identificar plenamente y con toda cabalidad y con toda certeza las variables que son parte del problema. Y en esas variables ver, ¿no? O sea, cuáles son más importantes, cuáles son dominantes, cuáles son pertinentes. Cuando hablamos de pertinencia, quiere decir que hay algunas variables que no son pertinentes, es decir, que no, si uno las elimina, esa variable, o no la toma en cuenta, no va a pasar absolutamente nada con la solución del problema, va a seguir siendo lo mismo. Eso se llama pertinencia, ¿no es cierto? Dominante, obviamente una variable dominante lo que hace es condicionar el comportamiento del problema. Muy bien, entonces,
Cuando se construye un modelo, uno debe tener en cuenta esos detalles. Y obviamente un buen modelo va a permitir resolver adecuadamente la investigación de operaciones. Muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes la pizarra para hacer ese esquema que dice ahí, esquema número 2. Un ratito. Pero no me acuerdo qué número era el punto, creo que era 3 o 4. No era 4. No era 4, no importa. Estábamos hablando de fenómenos. Bien, fenómenos de modelos. Yo creo que el tema de fenómenos ya está claro. Y estoy tratando de explicar el tema de los modelos. Para eso voy a hacer el siguiente esquema.
Muy bien. Ahí les hice un pequeño esquema para tratar de comprender este tema de los modelos, ¿ya? Fíjense, necesariamente en la empresa, en la organización, tiene que identificarse un problema. El problema en este caso es esto que ustedes están viendo. Un minutito, voy a cambiar el lápiz. El problema que ustedes están viendo es esto de acá, ¿sí? Esto que está pintado de azul, esa es la situación real del problema.
¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo de investigación de operaciones? El equipo de investigación de operaciones tiene que hacer una investigación, una observación, tiene que aplicar el método científico. ¿Para qué? Para ver el comportamiento del problema. Por tanto, en esta parte que está en este círculo que está tachado además de rojo, lo que estamos expresando es la situación supuesta del problema. Porque obviamente, si nosotros describimos, o si el equipo de investigación de operaciones describe el problema de esta manera, ya no es real, es supuesta. ¿Por qué? Porque este es el problema real. Y ese problema real tratamos de esquematizarlo a través de una situación supuesta del problema, pero obviamente lo más cercano a la realidad posible, ¿sí? Va a depender de ese detalle de cuán cercano nosotros suponemos el problema para plantear una buena solución al problema. Entonces, esa situación supuesta del problema, ¿qué implica? Implica necesariamente la identificación, fíjense, implica la identificación de las variables que tiene o que son parte del problema. Esas variables aquí yo las estoy definiendo como Z, X, W, etcétera. Esas son las variables del problema. Y no necesariamente tienen que ser variables, pueden ser, por ejemplo, cualidades, es decir, actividades cualitativas, digamos, antes que actividades cuantitativas. Y obviamente en esa situación supuesta del problema, lo que el equipo de investigación de operaciones trata de esquematizar cuál es el problema, se tienen que establecer las relaciones de dependencia entre variables. La relación entre W y Z, por ejemplo, es una relación unívoca, es decir, de un solo sentido. En cambio, la relación entre la variable Z y T es una relación biunívoca, es decir, de varios sentidos. Entonces, la variable Z, por ejemplo, la variable Y, se relaciona con X, se relaciona con W, por tanto, hay una multirrelación de dependencia de esta variable Y. Entonces, imagínense, esto es lo más complicado para tratar de plantear o de establecer o definir el problema que está suscitándose dentro de la organización. Entonces, aquí es cuando decimos que se debe identificar el problema o las variables del problema de una manera absolutamente pertinente, consistente, etcétera, etcétera. A esto se está refiriendo. Y este probablemente es el problema más, es la actividad más complicada del Departamento de Investigación de Operaciones. Como este es un hecho supuesto, tendría que asemejarse lo más posible a la situación real del problema que ocurre. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos este problema? Nosotros tenemos el problema real, hacemos una suposición del problema y obviamente para resolver ese problema nosotros tenemos que aplicar modelos. Esos modelos se aplican al problema y obviamente esos modelos se expresan, como están ustedes viendo acá, en función de las relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, podrían ser estas de aquí. Es decir, el comportamiento de este problema lo puedo expresar a través de esta ecuación, de esta otra y quizá otras más. Esto que ustedes están viendo son modelos, pero en esencia son modelos matemáticos. ¿Por qué? Porque contienen letras, es decir, variables, contienen números, contienen signos operacionales, es decir, suma, resta, división, multiplicación, qué sé yo. Y obviamente aquí, inclusive en vez de que diga igual a 10, podríamos poner, por ejemplo, menor o igual a 10. Entonces, fíjense, a eso es que se llama modelos. Este modelo, ¿qué es lo que hace? Es una representación
del problema, pero en forma cuantitativa. Y a través del estudio de estos modelos, nosotros podemos plantear la solución de este problema dentro de la organización. Entonces, eso tiene que ver con, obviamente, esta parte de fenómenos y modelos, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos de modelos, voy a escribir algo más acá, cuando hablamos de modelos, recuerden que se aplican a los problemas de la organización, y un problema de la organización es un fenómeno, pero no es un fenómeno físico ni químico, ¿sí? Este es un fenómeno dentro de la organización que está relacionado con las actividades de la organización. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? Bien, entonces volvemos al texto de estudio para seguir avanzando. Voy a volver a la pizarra luego, no se preocupen si no le han sacado screen todavía. Ese es el esquema 2, ¿ya? Y obviamente aquí esto no es tan importante, pero sí podríamos saber. Dice, de manera general los modelos pueden ser icónicos, analógicos o simbólicos. ¿Qué son icónicos? Está referida con las imágenes. En realidad son físicas, son inertes, no tienen movimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una fotografía es un modelo icónico. Una estatua es un modelo icónico. Un plano arquitectónico para la construcción de una vivienda es un plano icónico. Las fotografías planimétricas que utilizan los topógrafos. Entonces, los modelos icónicos nos permiten apreciar, ver el problema, ¿sí? A través de la vista, es decir, podemos ver, observar el problema, pero es estático, pues no. Y eso obviamente es una desventaja. Por tanto, los modelos icónicos en investigación de operaciones pueden usarse, pero dependiendo de cuál es el objetivo del problema que se quiera resolver. Hay modelos analógicos. O sea, fíjense, esto solamente lo estamos haciendo para que ustedes tengan conocimiento de qué modelos hay. A nosotros nos interesan los modelos de investigación de operaciones, que son los modelos simbólicos. Enseguida voy a llegar allá. Hay modelos analógicos, ¿ya? Estos, por ejemplo, hacen uso de la parte visual y la parte de la, como digo, la parte visual y la parte de la representación de lo que se quiere mostrar. Por ejemplo, fíjense ahí dice, un diagrama de flujo. Ustedes el diagrama de flujo lo utilizan en MAT 204, ¿no? O sea, cuando estudian, pues, ¿cómo se llama la materia esa? Me fue la cabeza, ¿qué es MAT 204 para ustedes? Administración industrial. Ah, no, entonces no, compañero, ahí donde hacen flujos, pues, diagramas de flujo, Informática. Informática, perdón, sí, informática 1 y 2. ¿Qué MAT son esas? Bien, son MAT 204 y MAT 205, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, no importa la sigla, pero lo importante es que cuando ustedes estudian informática, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer programas, necesitan los diagramas de flujo. De alguna manera, los diagramas de flujo no son estáticos, ¿sí? De alguna manera colaboran porque nos esquematizan qué hacer, cómo hacer. El cuadrado, el rectángulo tiene una significación, el rombo tiene otra significación, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, tiene más vida que el anterior, que el icónico. Y cuando hacemos, por ejemplo, un gráfico estadístico, es también un modelo analógico, porque un gráfico estadístico se muestra la relación, por ejemplo, del comportamiento de dos variables. Si hablamos de la demanda, estamos hablando de la cantidad y el precio. Entonces, estos modelos lo que hacen es
mostrar de manera gráfica, visual, si ustedes quieren, el comportamiento de los fenómenos, pero relacionando o haciendo uso de las relaciones cuantitativas. Muy bien. Son también investigación de operaciones utilizadas, pero, o sea, cuando uno tiene un diagrama, por ejemplo, enfrente, un comportamiento de la demanda, por ejemplo, con mirar y ver los datos que están en los ejes de las ordenadas y de las abscisas, uno puede entender perfectamente un gráfico, ¿no? Ese es un modelo analógico, es una representación menos estática que la anterior, es más dinámica. Muy bien. Y los simbólicos, estos son los que realmente representan la realidad, ¿ya? Utilizar relaciones entre números, entre símbolos, entre los símbolos obviamente, entre símbolos matemáticos, etcétera, generan estos modelos que nosotros llamamos fórmulas, ¿no es cierto? En realidad son modelos matemáticos, ¿sí? Estos modelos matemáticos están relacionados, están expresados con números, con símbolos matemáticos, con letras, etcétera, con variables, ¿no? Las letras son las variables. Y obviamente nosotros podemos manipular a nuestro gusto esos valores o esos símbolos. Entonces, si nosotros podemos manipular a nuestro antojo, quiere decir que podemos modelar el problema de distinta manera, ¿ya? Entonces, la investigación de operaciones generalmente utiliza estos modelos, los modelos simbólicos, ¿ya? Sin que ello no desmerezca la utilización de modelos analógicos. Cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a estudiar en Operativa 2, Teoría de Inventarios, ahí van a utilizar estos modelos analógicos. Cuando lleguen a Control de Calidad, igualmente. En Control de Calidad se utilizan mucho estos modelos porque se hace una representación del análisis de calidad al que se someten los productos y se observan o se obtienen ciertas mediciones. Entonces, ahí van a aprender estos modelos analógicos. Para nosotros los modelos simbólicos son los más usados, diríamos así, por lo menos en investigación de operaciones 1. Muy bien. Y obviamente esos modelos son los que hemos visto voy a volver a compartir si ustedes quieren en la pizarra, está en la pizarra, estos, ¿sí? Estos son los modelos de los que estamos hablando. Y obviamente son la expresión de un conjunto de relaciones de variables, números, signos operacionales, etcétera, etcétera. De manera general, bueno, aquí dice modelos matemáticos, vamos a llegar un poquito más adelante a eso, pero todavía estamos tratando de conceptualizar el concepto de modelo. Vamos a incidir un poco más en eso, más adelante. Muy bien, entonces. Ahí está. ¿Ya? Es lo que les estaba anticipando. ¿Qué modelos vamos a utilizar en investigación de operaciones? Básicamente los modelos simbólicos. Y estos modelos simbólicos se pueden expresar de dos maneras. Como modelos matemáticos, como lo están viendo ahí, o como modelos de simulación, aquí está. ¿Ya? Entonces, primero vamos por partes, pero reiteramos. En investigación de operaciones, los modelos simbólicos son los que más se utilizan. Ojo, no estoy diciendo que solo se utilizan esos, son los que más se utilizan. Y en nuestro caso, en investigación de operativa 1, vamos a trabajar con puros modelos simbólicos. Cuando ustedes lleguen a operativa 2, van a trabajar con modelos simbólicos y con modelos analógicos. Muy bien. Los modelos, en realidad, pueden ser, les decía, de dos tipos. Modelos matemáticos y modelos de simulación. Empecemos por el primero. ¿Qué son los modelos matemáticos? Estos expresan el comportamiento de un problema, pero a través de la relación
de números, símbolos que expresan las relaciones o interrelaciones de causa y efecto. Lo que hemos visto en el esquema anterior. Voy a volver enseguida a la pizarra, quiero primero explicar un poquito. ¿Ya? Entonces, los problemas necesariamente tienen que tener algunas causas y tienen que tener algunas consecuencias. Estas causas se pueden expresar a través de variables y también las consecuencias se pueden expresar a través de variables. Recuerden que cuando hablamos de la variable XY, estamos hablando de variable variable independiente y variable dependiente. ¿Ya? Entonces, el problema debe expresarse de manera cuantitativa a través de modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Es aquel modelo que permite explicar el comportamiento de un problema dentro de la organización a través del uso de números, símbolos, letras que representan las variables, las relaciones de variables, etc. Muy bien. Sin embargo, ese es el concepto de modelo matemático. Lo importante dentro de los modelos matemáticos es diferenciar que existen dos tipos de modelos. Los modelos matemáticos determinísticos y los modelos matemáticos probabilísticos. ¿Ya? ¿Por qué se llaman modelos matemáticos determinísticos? Porque explican el comportamiento de un problema de manera exacta, de manera cuantitativa y exacta. No existe margen para el error. Enseguida voy a hacer una explicación en la pizarra. Los otros modelos matemáticos se llaman probabilísticos o estocásticos. Probabilístico, estocástico es lo mismo. Estos modelos que expresan el comportamiento de un problema, pero de manera no exacta, es decir, de manera probable, estimada, aproximada. ¿Por qué? Porque siempre hay un margen de error en la en la solución de esos problemas cuando se aplican modelos probabilísticos. Muy bien. Ahora voy a ir a la pizarra para que ustedes lo entiendan mucho mejor. Esto es vital para entender. Y un poco tiene que ver con esto, la división de investigación operativa 1 e investigación de operativa 2. Ahorita vamos a ver qué. Me voy a cerrar la pizarra. Bien. Creo que era 5, no importa. Pero vamos a poner 5.1. Vamos a poner así. Bien, estábamos hablando de modelos. Uy, Dios mío, son las 11:30. Pues estoy mal. Así es, ingeniero. Sí. Ingeniero. Sí, son las 11:30. Sí. Me van a matar los del otro grupo. Nos vemos en la siguiente clase, por favor. Mil disculpas, no los puedo llamar para la noche del día martes, creo. ¿Será que podemos pasar hoy día? Pregunto. Si no, no hay tampoco ningún problema. Dependiendo de la hora, ingeniero, que algunos tenemos ayudantía a las 8:30. Ya, no, lo dejamos nomás, entonces nos vemos en la siguiente clase. La siguiente clase voy a continuar, no hay problema. Escúchame, bueno, ya todos ustedes saben que su auxiliar es Ariel, ¿no es cierto? Ariel ya ha estado en contacto con ustedes, ha organizado el grupo y todo lo demás. Entonces, seguramente Ariel, formalmente, ya ayer, el viernes anterior ya presenté, perdón, estoy equivocado, el día lunes ya presenté su formulario de designación de auxiliar de cátedra. Entonces, oficialmente Ariel es el auxiliar de cátedra de la asignatura de investigación de operación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, él se va a poner en contacto con ustedes, van a, seguramente configurar su horario y demás. Entonces,
Ariel, por si acaso, ha sido uno de mis mejores alumnos, un chico dedicadísimo, tiene pasta de docente. Espero que ustedes lo aprovechen. Algunos al auxiliar no lo aprovechan, es decir, lo quieren utilizar. No está bien esto. Hay que aprovechar. Ariel les puede enseñar muchísimo de lo que conmigo quizá no puedan aprender, no puedan captar, qué sé yo, o las dudas que siempre las esperan. Espero que sepan aprovechar las clases de Ariel. Muy bien, nos vemos, hasta luego. No, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.